Les envío un cordial saludo. Hoy hablaremos de la ecocardiografía en la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica puede ser producida por enfermedad de las arterias coronarias epicárdicas o inclusive en la microcirculación. Todos conocemos la aterosclerosis. Puede presentarse por vasoespasmo o, como ya lo comenté, por disfunción en la microcirculatoria. El diagnóstico de la cardiopatía isquémica se basa en cuadro clínico, dolor torácico opresivo característico, electrocardiograma en etapa aguda con una gran onda monofásica y la elevación de las enzimas cardíacas que, dependiendo del tiempo, es su curva. Recordemos que los trastornos en el electrocardiograma van desde los primeros minutos, horas o días, y generalmente las ondas Q patológicas se presentan no en los primeros minutos ni en las primeras horas. La ecocardiografía nos permite hacer el diagnóstico o exclusión del síndrome coronario agudo, la estimación de la cantidad de miocardio en riesgo, el tamaño final del infarto, detectar complicaciones, si existe viabilidad y evaluar el riesgo. Dentro de la cascada isquémica, veamos que en forma inicial tenemos alteraciones en la perfusión, luego disfunción diastólica, se afecta el strain, la disfunción sistólica, cambios electrocardiográficos, dolor torácico y las enzimas. He aquí que el ecocardiograma nos puede detectar en forma temprana desde la diástole, mucho antes que existan cambios en el electro y en la clínica. El dolor torácico en urgencias nos obliga a descartar evidentemente cardiopatía isquémica, pero también eventos de tromboembolia pulmonar, disección aórtica o patología pericárdica. El paciente que llega disneico, taquicárdico y con dolor torácico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en si tiene tromboembolia pulmonar, disección, si está tamponado o tiene un neumotórax. Atención, si vemos el electrocardiograma, tenemos una S1, Q3 y T3, podemos sospechar que nuestro paciente tiene tromboembolia pulmonar. La secuencia ecocardiográfica, ventrículo derecho dilatado, tiempo de aceleración pulmonar corto, menor de 60 milisegundos, con cierre parcial mesosistólico o notch. El septum interventricular plano, aplanado por interdependencia ventricular. Ventrículo derecho dilatado, normalmente no debe ser mayor de esta relación. Presión sistólica de la arteria pulmonar, menos de 60, en este caso tiene 68. Y hay algo que se llama el signo 60-60. SAP menos de 60, tiempo de aceleración menos de 60 milisegundos en la tromboembolia pulmonar. Podemos tener casos de trombo en tránsito, donde si nosotros vemos esta imagen, sin duda nuestro paciente tanto emboliza a cavidades derechas como puede embolizar a la circulación sistémica. Por reconstrucción tridimensional, vean un gran trombo de alta movilidad, una urgencia quirúrgica. Ventrículo derecho dilatado, hipocinesia de la pared anterior. Septum plano, dilatado el ventrículo derecho. Vean en el ápex cómo hay aumento de la motilidad, es el signo de McConnell, cavidades derechas dilatadas. Otro diagnóstico diferencial sin duda es la disección aórtica, dependiendo de los tipos, pero es muy importante porque si no la diagnostican y aplican trombolisis, el paciente en lugar de mejorar se va a complicar. En un abordaje esofágico, el flap de la insuficiencia y de la disección aórtica, como
aorta muy dilatada en el síndrome de Marfan, disecado. Este es el flap. Aquí está la válvula aórtica. No es que tenga dos válvulas, es el flap de disección. Y la insuficiencia, tanto por el flap como arriba. La patología pericárdica, que no es tan rara. Si nosotros vemos un paciente que tiene un corazón pequeño y un gran espacio con colapso de cavidades izquierdas, en este caso colapso de aurícula derecha, podemos sospechar que está tamponado. Colapso diastólico del ventrículo derecho. Y vean, el corazón prácticamente está nadando dentro del espacio pericárdico. Sin duda, tiene taponamiento cardíaco, además de un derrame pleural. En vista tridimensional, este es el corazón y afuera es el espacio. El abordaje de la cardiopatía isquémica, nosotros vamos a dividir el corazón en 17 segmentos. Vemos el eje paraesternal largo, eje paraesternal corto a nivel de la válvula, de los músculos papilares, el ápex, 4 cámaras y 2 cámaras. Y el territorio de irrigación va a darse de acuerdo a los segmentos y a la vista en que nosotros estemos abordando. Por ejemplo, a nivel de válvula mitral, vean, aquí está la descendente anterior, la circunfleja y la derecha. Músculos papilares, aquí son 6, 6, 12. En el ápex 4, 16. Y el último, el ápex, son 17 segmentos. Territorio coronario, con otros colores, es lo mismo. El engrosamiento miocárdico en sístole debe ser mayor del 50%. Si existe menor del 30% es hipocinesia, menor del 10% asinesia, y si el movimiento va hacia afuera es discinesia. De tal manera que podemos establecer un score de motilidad parietal. Hipercinesia 0, movilidad normal 1, hipocinesia 2, asinesia 3, discinesia 4 y aneurisma 5. Dividimos los 17 segmentos entre el score de motilidad, el porcentaje que hicimos, el cálculo, y un score de motilidad mayor de o igual de 1.7 nos habla de un defecto de perfusión mayor del 20%. Vamos a ver cada una de estas alteraciones. Sin duda necesitan ver casos y casos y casos para entrenar el ojo. Vamos a empezar con hipocinesia, que es de lo más difícil de evaluar. El septum inferior se mueve bien. La pared lateral se mueve bien. Vean, este segmento no se contrae. Segmento medial y basal de la región anterior con hipocinesia. Y la región inferolateral también con hipocinesia. A pesar de tener equipos de alta tecnología, no siempre las ventanas, como ya lo comentamos en otra charla, son en forma adecuada. Y cuando aplicamos strain, vemos que en la región posterior, inferior y septal tiene alteraciones con un global de -15, con un trabajo miocárdico de 1747. Ahora asinesia. Dijimos asinesia, prácticamente no se mueve, menor del 10%. Entonces, un ventrículo izquierdo dilatado, esférico, aurícula izquierda dilatada. Vean aquí, prácticamente no se contrae, se va hacia allá, pero no se contrae. Hipocinesia. La región anterior está cinética. Y la región inferolateral también. Aquí nos falta ver un poco el septum anterior. Y cuando vemos en multislice, vemos cómo prácticamente
tiene corazón dilatado con múltiples alteraciones. Dijimos que vamos desde la punta hasta la base, entonces podemos ver los segmentos apicales, mediales y basales. Por ecocardiografía tridimensional es igual. Y vean este strain, la lateral, la posterior, entonces sin duda es múltiples vasos. Con una contracción posistólica mayor de 35 en varias regiones y una dispersión mayor de 75, que lo cataloga como riesgo de arritmias ventriculares malignas. Y el trabajo miocárdico reducido, 1016. La disinesia es contracción hacia afuera. Aquí no se contrae, poquito hacia afuera en el ápex, pero aquí es más claro, anteroapical, inferoapical, asinesia inferobasal, tiene disinesia en este segmento, al igual que aquí, con hipocinesia igual, paciente trivascular. Si nosotros utilizamos el Doppler tisular, podemos ver, si está rojo aquí, tiene que ser rojo en todos lados, o azul, azul en todos lados. Pues vean cómo aquí está rojo, pero en esta parte que está disinético está azul. Y la deformación en el segmento anteroseptal es positiva por la disinesia con enfermedad de múltiples vasos. Lo mismo, vemos aquí hacia el ápex un gran ápex por la zona disinética. Lo que veíamos hace rato, valores positivos, disinesia. En el bullseye, este es región basal, lesión proximal. Región media, lesión coronaria medial y lesiones distales. Entonces nosotros podemos inferir si la lesión de nuestro paciente es troncular, medial o distal. En este caso es enfermedad de múltiples vasos y muy seguramente lesiones proximales. En la dispersión miocárdica hay dos segmentos y en la dispersión, nuevamente, mayor de 75, riesgo de arritmias ventriculares malignas con un trabajo miocárdico menor de 1800. ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocárdico? Ruptura del músculo papilar o disfunción, comunicación interventricular, pseudoaneurismas o incluso rupturas de la pared libre. Caso de la literatura, una ruptura de músculo papilar. Aquí vemos una insuficiencia mitral isquémica, ecocardiograma transesofágico, hipocinesia de la pared lateral, insuficiencia mitral. En esta vista no alcanzamos a ver el origen del jet, pero vemos que al menos moderada sí es. Aquí está un jet central. Aquí se aprecia mejor. Tiene dos jets, uno aquí, y se juntan, que es el flujo de la vena pulmonar superior izquierda. Vean, aquí vemos mejor. Y la válvula mitral cierra en tenting. Sin duda es isquémica y es severa la insuficiencia. Una vista tridimensional, la aorta siempre debe estar a las 12, valva anterior, valva posterior, la orejuela, región lateral, región septal. Y por reconstrucción de volumen de la válvula, podemos tener todas estas medidas que ayudan al intervencionista a decidir si es candidato o no a un paciente de intervencionismo. Otra complicación, una comunicación interventricular posinfarto, nuevamente transesofágico, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, hay una comunicación hacia el ápex. Se le están colocando los catéteres para cerrar la comunicación interventricular, entraron en forma retrógrada. Desafortunadamente el paciente hizo paro, están haciendo maniobras de reanimación y el paciente no salió adelante. El pseudoaneurisma
es una ruptura de la pared, cuello corto. Y esto es la detención del pericardio. Es muy importante aclarar que un pseudoaneurisma es una urgencia. Un aneurisma, como lo veremos más tarde, es algo crónico. Pero un pseudoaneurisma se rompió la pared y solo está detenida por trombo o pericardio. Entonces, vean, hay una solución de continuidad aquí. No es que este sea el ventrículo derecho, porque aquí tenemos la aorta y las cavidades derechas están acá. Esta es la ruptura y esta es la cavidad. Y tiene trombo en su interior. Hay flujo en su interior. En un transgástrico profundo, este es el ventrículo izquierdo, aquí existe la ruptura, este es el pseudoaneurisma, ven un poco de tejido ahí moviendo, aquí está el ventrículo derecho, vean, nuevamente, en Explain, el paciente se operó el anterior y salió adelante. Llaman de piso, paciente grave, hipocinesia, derrame pericárdico hemático, vean, muy similar al miocardio, y cómo hacia el ápex empieza a adelgazarse la pared. Nuevamente, vean, inclusive se alcanza a apreciar el sitio de ruptura, el derrame hemorrágico, prácticamente no se contrae, muy adelgazado el hemopericardio. Se hicieron maniobras, se funcionó, se llevó a quirófano, pero el paciente desafortunadamente falleció. Esta es una ruptura crónica. Hace rato les dije que las rupturas son agudas y es una urgencia. Este paciente llegó caminando de su domicilio para un eco de control. Le hicimos el estudio y le encontramos una ruptura ventricular crónica contenida. Se hospitalizó, se operó y se fue a su casa sin problema. El año pasado tuvimos la fortuna de publicar con la Universidad de Birmingham en Alabama un trabajo sobre el reporte de un caso de una ruptura con disección miocárdica. Vean cómo se alcanza a apreciar la solución de la continuidad, que tiene flujo, pero tiene flujo en dos sitios, entra, sal, entra, sal, entra, sal. Aquí está el sitio de ruptura, entra, regresa, como dijimos. Y esta fue la clave. Si ustedes ponen su Doppler pulsado y alcanzan a apreciar un flujo de entrada y salida, tienen que sospechar que su paciente tiene una ruptura ventricular. El paciente estaba hospitalizado por un infarto y era su quinto día y bajó a un eco de control. En una apical 4 cámaras, primero se interpretó como fuera un trombo, pero un trombo es redondeado, no se mueve. Entonces aquí es la ruptura, la disección que se va hacia el ápex. Como tenemos flujo en ese sitio, no es el ventrículo derecho está más abajo. Y en diferentes vistas podemos ver el sitio de ruptura. Nuevamente, todo es por abordaje transtorácico. Ya en transesofágico, porque el paciente se presentó y se subió de gabinetes a quirófano, se ve cómo está roto. Este es tejido miocárdico disecado. Nuevamente el flujo, ya tenía su catéter. Nuevamente, si no conocemos la historia, sospecharíamos que es un trombo. Igual el tejido, vean la densidad, este es el miocardio. Lo mismo como está abriendo.
El paciente se llevó a quirófano. Y vean cómo estaba el tejido desfacelado. Se está haciendo la corrección. El pseudoaneurisma se abre, se coloca un parche. El paciente afortunadamente se fue a su domicilio. El aneurisma o verdadero aneurisma es un cuello ancho, igual, con una zona que puede tener trombo o no en su interior. Vean. Vean el tamaño del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo aquí, y todo esto es un aneurisma con contraste espontáneo. Igual, aquí miren. Uno pensaría que aquí es una ruptura, pero si comparamos el diámetro con este, es un aneurisma. Igual, una zona aneurismática. Vean cómo se puede ir hacia todos lados. Todo esto es el aneurisma. Ventrículo izquierdo, con color en su interior. Todo esto es el aneurisma. Este lo presentamos en la primera charla. Se le puso contraste. Como introduce. La zona de mayor brillantez es cuando se da el flash ahí. Y tiene trombo en su interior. Aquí el paciente tiene ocinesia. Vean, esta zona empieza a llamar la atención. En 4 cámaras no aparece nada. En 2 cámaras un poquito inferobasal. En 3 cámaras inferolateral basal. Aquí está en esto, en 2 cámaras, en 3 cámaras, un pequeño segmento. Reconstrucción 3D, se ve el segmento. Aquí está, pequeño segmento. Y cuando hacemos la deformación, valor positivo en el segmento basal inferior, con contracción posistólica y alteraciones en la dispersión. Vean, todo debe correlacionar. Entonces, estas tecnologías nos ayudan a reforzar lo que estamos viendo con un trabajo miocárdico reducido. Los trombos. Zona ocinética, gran trombo. Los trombos se lisan del interior hacia el exterior. Aquí hay lisis con alto riesgo de embolismo. Se le aplica eco realzador y vean cómo no perfunde. Perfunde muy poco acá, no es el tema. Otro trombo de alta movilidad. Urgencia quirúrgica. Un trombo laminar, si seguimos, el endocardio va aquí. Este es un trombo que ocupa la punta con zona de lisis en su interior. Vean. Una disección intramiocárdica, en el caso de la literatura. Cómo entra hacia el tabique y hacia la cavidad derecha con CIB. Igual, vean. Dependiendo de la etapa, ustedes pueden ver diferentes estadios. Igual, la comunicación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una zona bicinética. Y el ultrasonido pulmonar es importante en la cardiopatía isquémica también, porque podemos evaluar si existe edema pulmonar. Agradezco su atención y estamos atentos a sus preguntas. Gracias.